Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. $7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad no admitir a trámite el recurso del exministro de Transportes José Luis Ábalos contra el aval del Congreso de los Diputados a la investigación de la Guardia Civil en el caso Koldo, iniciada antes de que la Cámara concediera el preceptivo suplicatorio para que el Tribunal Supremo pudiera imputarle. La decisión adoptada por la sección segunda de la Sala Primera inadmite el recurso de amparo de Ábalos contra la resolución de la Mesa del Congreso del 16 de enero, que consideró que su función como diputado no se había visto afectada por la actuación de la Guardia Civil previa al suplicatorio. El tribunal fundamenta su decisión en la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo. En diciembre, la defensa del exministro pidió al Supremo la nulidad de la causa, alegando que la UCO interceptó ilegalmente sus comunicaciones mientras seguía aforado. Ábalos denunció la vulneración de su privacidad y del secreto de las comunicaciones y sostuvo que las actuaciones practicadas hasta entonces debían ser declaradas anuladas. Bueno, Ábalos... Bueno, la defensa de Ábalos se agarraba a un tema, pues bueno, que no es una estupidez. Hay un problema con el tema de los aforamientos, y es que, claro, si tú estás investigando una red de corrupción y de repente aparecen datos que apuntan a que en esa red de corrupción está implicado un aforado, pues ahí se plantea un problema de procedimiento, porque ¿qué haces? ¿Solicitas inmediatamente un suplicatorio? No puedes solicitar un suplicatorio al Congreso porque ese suplicatorio debe solicitarse cuando vayas a imputar a esa persona, y no puedes imputar a esa persona mientras no haya unos indicios medianamente sólidos. Simplemente porque un implicado en una red de corrupción mencione en una conversación telefónica a un aforado, eso no quiere decir que el aforado sea un corrupto y esté implicado en la red de corrupción. Tienes que recabar más datos, tienes que demostrar, o por lo menos aportar suficientes indicios como para poder sostener que ese aforado efectivamente forma parte de la red de corrupción. Pero ¿cómo recabas indicios contra el aforado sin investigarle? Y no le puedes investigar sin hacer un suplicatorio, es una pescadilla que se muerde la cola. No puedo investigarle mientras no pida un suplicatorio, no puedo pedir un suplicatorio mientras no tenga suficientes indicios contra él. ¿Cómo se resuelve eso en la práctica? Pues con sentido común. Las fuerzas de seguridad no pueden coger y llegar a un juez y decirle: oiga, permítame intervenir el teléfono de este diputado porque creo que está implicado en una red de corrupción. No, eso no lo puedes hacer. Pero hay otras cosas que sí puedes hacer, como por ejemplo examinar los teléfonos de otra gente de la trama para ver qué conversaciones hay con el aforado, y ahí pueden salir conversaciones del aforado. La línea que separa lo que sería una investigación prohibida por no estar concedido un suplicatorio y lo que sería una investigación permitida porque simplemente estás recabando indicios sin entrar en la intimidad del aforado, pues es una línea que no está muy claramente marcada, y dependiendo de cada caso concreto, pues unas pruebas pueden a lo mejor convertirse en ilegales o no, dependiendo de si se ha cruzado esa línea, que insisto, no está claramente trazada. Bueno, pues ahí a eso se agarraba la defensa de Ábalos. Oiga, es que han recabado datos sobre mí antes de pedir el suplicatorio y por tanto esto es ilegal. No necesariamente es ilegal, depende de cada caso concreto, de lo que hayan hecho los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si se han propasado en investigarte antes de pedir el suplicatorio, pues sí, sería nulo. Si no se han propasado, sino que ha sido relativamente razonable para buscar indicios, bueno, pues entonces sí que sería permitido el que esos indicios se recaben. Y Ábalos recurrió al Constitucional, y el Constitucional, por unanimidad, ha rechazado la pretensión de Ábalos de anular las actuaciones contra él. ¿Qué quiere decir que se haya hecho por unanimidad? Pues hombre, una cosa muy clara, que el PSOE no ha tocado el silbato. Muchachos míos en el Constitucional, amparad a Ábalos.
Con lo cual supongo yo que Ábalos habrá tomado nota. El PSOE no ha dicho a sus muchachos que me amparen en el Tribunal Constitucional. Vamos, que le han dejado ya caer. José Luis, que te van a utilizar de chivo expiatorio, que te vas a comer tú todo el marronazo, que Sánchez se quiere ir de rositas y para eso no es solo que vaya a permitir que se te investigue, es que necesita que se te eche a ti toda la basura. Y por supuesto, él dirá que él no sabía nada, que tú has traicionado su confianza. Yo que tú, Ábalos, me ponía a cantar como un loro, pero bueno, tienes ya como yo más años que un loro, así que tú sabrás lo que quieres o no cantar. Bueno, ayer se debatió en el Congreso una propuesta de Vox para destituir a la presidenta de Red Eléctrica, esa responsable del primer apagón total de nuestra historia. Bueno, pues solo Vox votó a favor de esa propuesta. Escuchen. Vox ha sido el único grupo que en el Pleno del Congreso pidió frenar la expansión desordenada de las plantas de energía renovable y destituir a la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, a quien responsabiliza del apagón masivo del pasado 28 de abril. Ningún grupo respaldó la iniciativa, el PP se abstuvo y el resto de la Cámara votó en contra. El partido de Santiago Abascal argumentó que el crecimiento acelerado de las renovables pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y reclamó revertir los trámites ambientales simplificados que han facilitado su expansión. Vox también apuntó que las principales compañías del sector señalan a Red Eléctrica por el apagón y cifran en 3.000 millones de euros el coste de las medidas para evitar que se repita, por lo que pidió el cese de Corredor. La moción incluía además propuestas como derogar la Ley de Cambio Climático de 2021, revisar las políticas del Pacto Verde Europeo, detener el cierre de nucleares, reforzar las interconexiones con Francia y Portugal y exigir más transparencia a Red Eléctrica. Bueno, pues solo Vox votó a favor de esa propuesta, donde se pedía repensar esas políticas que fueron las que llevaron al apagón. Además de habernos llevado a otras cosas como un encarecimiento brutal de la energía en España que está lastrando la competitividad de las empresas y está causando un gravísimo perjuicio económico a las familias. Lo de la pobreza energética, que era algo que acuñaron los medios de comunicación próximos al Partido Socialista en época de Rajoy, pues parece que ahora, con la energía infinitamente más cara, ha desaparecido del panorama. Pero la pobreza energética es un hecho. Hay muchísima gente que tiene que mirar al céntimo su gasto en energía eléctrica porque si no, no come. Bueno, ¿cómo es posible que solo Vox votara a favor de la propuesta de revisar estas políticas y de destituir a Beatriz Corredor? ¿Por qué se abstiene el PP? No voy a ser tan maniqueo como para lanzarme en tromba contra el PP por abstenerse y no votar a favor. Comprendo perfectamente que en las propuestas parlamentarias pues se mezclan muchas cosas, que si destituir a a Beatriz Corredor, que si poner fin a la expansión descontrolada de renovables, y entonces pues a lo mejor uno está de acuerdo con parte de las medidas recogidas en una propuesta y no con otra parte, ¿no? Y entonces por eso vas y te abstienes. Vale, está ahí bien. ¿Pero qué le impide al PP pedir la destitución de Beatriz Corredor? Si no estás de acuerdo con toda la panoplia de propuestas incluidas dentro de una propuesta, coge aquello con lo que estás de acuerdo y lo planteas y le dices a Vox: oye, no te voy a votar a favor de tu propuesta porque incluye muchas cosas, pero estoy de acuerdo con la destitución de Beatriz Corredor, así que aquí va una propuesta mía: destituyamos a Beatriz Corredor. Y entonces votáis a favor los dos, PP y Vox. ¿Por qué no se hace eso? ¿O es que el PP no quiere que se destituya a Beatriz Corredor? Y por otro lado, pues estaría bien que el PP explicara qué parte de la propuesta que presentó Vox no le gustaba para haberse abstenido.
En fin, no es la única cosa peculiar que hizo ayer el PP. Ya hemos visto que en Bruselas votaron juntos para intentar sacar adelante la modificación de la directiva de diligencia debida con el fin de seguir manteniendo todos esos costes climáticos para las empresas, y fueron derrotados gracias a que el grupo de Patriots pidió votación secreta, y supongo yo que habrá habido fuga de votos en parte del Partido Popular Europeo. Hemos visto también que se abstuvo el PP ayer en la votación para destituir a la presidenta de Red Eléctrica. Ha habido ayer otro acuerdo en el Cabildo del Hierro. Han alcanzado un acuerdo para gobierno en conjunto el PP y el PSOE. Pero de todo lo que ayer hicieron conjuntamente el PP y el PSOE, para mí lo más grave es lo que ha pasado en Castilla y León. En Castilla y León ya saben ustedes que el PP gobierna en minoría, y Vox pues le ha puesto una serie de condiciones para poder aprobarle el techo de gasto que es necesario para poder aprobar luego los presupuestos. El PP no ha querido aceptar las condiciones de Vox, y entonces ¿qué ha sucedido? Pues que ha salido el Partido Socialista en Castilla y León al rescate de Mañueco, y se ha aprobado el nuevo techo de gasto gracias a la abstención del PSOE. Escuchen. Tal y como estaba previsto, las Cortes de Castilla y León han aprobado el techo de gasto que permitirá continuar con la tramitación del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026, registrado por la Junta el pasado 15 de octubre. El proyecto había sido inadmitido inicialmente por la Mesa de las Cortes tras un informe de la letrada mayor que advertía de la ausencia del techo de gasto previo, requisito necesario antes de elaborar las cuentas autonómicas. La medida salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE por Ávila y Soria Ya. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriero, defendió en el Pleno que se trata de una propuesta realista y prudente. El límite de gasto no financiero para 2026 se fija en 14.183 millones de euros, tal como se esperaba. Además, tal como se esperaba, los 28 procuradores socialistas se abstuvieron en la votación y reprocharon al Ejecutivo Autonómico haber presentado el proyecto presupuestario antes de aprobar dicho techo de gasto. Anda, o sea que Mañueco tenía problemas para alcanzar un acuerdo con Vox, vamos, no quería alcanzarlo, y entonces sale el PSOE en su rescate y le permite aprobar el nuevo techo de gasto gracias a su abstención. ¿Se dan ustedes cuenta por qué digo cuando hablo de las próximas elecciones que no den ustedes por supuesto que va a haber un gobierno PP-Vox? Si existe la más mínima posibilidad de gobernar sin Vox, el PP va a gobernar sin Vox. ¿Y qué posibilidad habría para ello? Pues por ejemplo lo que acaba de pasar en las Cortes de Castilla y León, que el PSOE se abstenga en la sesión de investidura para que Feijóo gobierne en minoría, y de esa manera pues Feijóo tendría manos libres para pactar a la derecha si le interesa con Vox en algún tema, o a la izquierda si le interesa con el PSOE en algún tema. Conociendo al PSOE, pues ya saben ustedes en qué se va a traducir eso. En que continuaremos teniendo las mismas políticas del PSOE, pero con Feijóo en la Moncloa. Lo gracioso de todo esto es cómo luego escenifican su enfrentamiento. No, queremos acabar con el sanchismo. Pero resulta que en las Cortes de Castilla y León les hace falta la abstención del Partido Socialista para aprobar el techo de gasto y la consiguen. ¿Qué cosas? ¿Qué negociaciones habrá habido bajo manga? Pues a lo mejor ni siquiera ninguna. ¿Acaso no ha hecho el PP los deberes? ¿Acaso no ha vuelto a subir las subvenciones a los sindicatos y a las falsas patronales? ¿Acaso no mantiene pues todas esas cosas que Vox le había exigido que quitara? ¿Acaso no colabora la Junta de Castilla y León, por ejemplo, en el reparto de menas? Bueno, pues está bien que el PSOE sea agradecido y corresponda absteniéndose para que Mañueco pueda sacar adelante la elevación del techo de gasto. Bueno, ayer se lo dije a ustedes que la cerrazón de Putin abocaba a Estados Unidos a una única salida. Si Putin se niega a sentarse en una mesa de negociación para acordar un alto el fuego inmediato e iniciar unas conversaciones de paz en Ucrania, a Trump solo le dejaba una opción, que era
aumentar la presión económica sobre Rusia hasta que esa presión sea lo suficientemente insoportable como para que Putin considere que la mejor salida es sentarse alrededor de la mesa de negociación. Y ayer ya tuvimos, a última hora, pues la primera sanción gorda de Trump contra Rusia. Acaba de decretar sanciones contra las principales petroleras rusas. Escuchen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones dirigido al núcleo del sector energético ruso en respuesta a la falta del compromiso del Kremlin con su proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. Las medidas afectan a las dos principales petroleras del país, Rosneft Oil Company y Lukoil OAO, así como a decenas de sus filiales. Las sanciones implican el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el objetivo es detener la matanza y forzar un alto al fuego inmediato. Ante la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sanciona a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin, señaló Bessent en un comunicado. El responsable del Tesoro instó además a los aliados de Washington a sumarse a estas medidas y respaldar los esfuerzos del presidente Donald Trump para lograr el fin del conflicto. Hemos estado años desde la invasión de Ucrania por Rusia con una Unión Europea que se supone que ponía sanciones a Rusia, pero oiga, le seguía comprando gas y petróleo como si no hubiera un mañana y seguía permitiendo las triangulaciones para que Rusia se saltara las prohibiciones existentes y siguiera vendiendo lo mismo a Europa, pero a través de terceros países. Años hemos estado así, eso sí, la Unión Europea llenándose la boca de cuánto quiere a los ucranianos, Zelensky, te amamos, pero aquí estamos financiando a Putin los misiles con los que mata a civiles ucranianos. Por cierto, ayer bombardearon una guardería ucraniana llena de niños, los rusos. Ha tenido que llegar Trump para que esa hipocresía brutal de la Unión Europea, esa mentira, esa farsa, se cayera en pedazos, porque ya ha llegado Trump y ha dicho, queridos, se acabó, vamos a conseguir aquí la paz y vamos a dejarnos de mandangas. Primero, se cortan las vías de supuesta ayuda humanitaria a Ucrania, que no se sabe a dónde van, porque pasan a través de unas ONGs donde tiene que haber gente forrándose a espuertas. Segundo, se acabó comprar petróleo y gas ruso. A partir de ahora me lo compras a mí, que yo no me dedico a asesinar ucranianos. Dejas de financiar a Putin comprándole hidrocarburos. Y tercero, se acabaron las triangulaciones. India, te estás dedicando a comprar petróleo a Putin para saltarte los escasos controles existentes. Pues entonces, aranceles brutales hasta que rectifiques, y ya está rectificando India. Las empresas energéticas indias ya están empezando a diversificar su compra de hidrocarburos. Vamos, que Trump está haciendo pues lo que tendría que haberse hecho desde el principio. Y está, de paso, destruyendo toda la hipocresía europea que ha estado vigente durante todos estos años. Lo comentábamos el otro día en estos micrófonos. España le ha comprado hidrocarburos a Putin desde la invasión por un valor 6 veces mayor que la ayuda que hemos entregado a Ucrania. Eso sí, luego a la hora de hacerse la foto con Zelensky, ahí está Sánchez componiendo la sonrisa, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de cómo Sánchez fue excluido de esa declaración de países europeos, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Polonia, la propia Ursula von der Leyen, sobre el tema del proceso de paz en Ucrania. Bueno, pues ayer Sánchez quedó excluido de otra carta enviada por los países europeos, pero en esta ocasión yo creo que se ha autoexcluido él. 19 países europeos piden a la Unión Europea que se empiece a desregular, a acabar con tantas normas que están destruyendo la economía europea. Escuchen.
Los líderes de 19 países de la Unión Europea han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la que reclaman un flujo constante de propuestas destinadas a simplificar las normas comunitarias. El mensaje remitido antes de la cumbre clave de la Unión Europea que comienza hoy en Bruselas anticipa que los jefes de Estado y de Gobierno impulsarán una campaña de desregulación para reforzar la competitividad económica del bloque y rebajar tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La simplificación es clave para la competitividad, subraya la carta obtenida por Político y firmada por líderes de Alemania, Francia, Italia y Portugal, entre otros. Evidentemente, Pedro Sánchez no ha firmado la carta. El texto pone el foco en la necesidad de reducir la carga administrativa derivada de las normas de información sobre sostenibilidad corporativa. Además, los firmantes solicitan la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre competitividad en febrero de 2026, así como informes periódicos de la Comisión Europea sobre los avances en este proceso de simplificación normativa. Ya saben ustedes aquello de cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. Y la Unión Europea continúa por la linde del tonto. Sigue por el camino de la destrucción económica de Europa, el bipartito que gobierna en Bruselas, PP y PSOE, con Ursula von der Leyen a la cabeza, pues sigue intentando por todos los medios, con la excusa de la estafa climática, atornillar cada vez más a cada sector, pero está tropezando la Unión Europea, y de ahí lo de que se ha acabado la linde, con una doble oposición, interna y externa. Internamente, ya saben ustedes que hay un señor que se llama Mario Draghi, que hizo un informe advirtiendo de que la economía europea está perdiendo competitividad. Luego, en realidad, pues ese informe, al final, pues después de no sé qué negociaciones, o yo que sé, que le prometerían a Draghi, me importa un bledo. Ese informe, al final, pues quedó en nada. Lo cogió Ursula von der Leyen y pues más o menos le dio la vuelta como un calcetín. Pero el caso es que Draghi está expresando una preocupación cada vez más generalizada entre la industria europea, el sector primario europeo y también una parte de la clase política europea, incluyendo una parte de quienes forman todo ese mundo del Partido Popular Europeo. Y también dentro de quienes forman el mundo del Partido Socialista Europeo hay políticos en ambos mundos que están sinceramente preocupados por la autodestrucción de Europa. Y bueno, pues parece que como parte de esa rebelión, o por lo menos de ese intento de recomponer las cosas, pues 19 países han pedido desregulaciones. Y por otro lado está el frente externo. Con Trump, pues se han acabado las chorradas climáticas y Trump ha planteado las cosas en su punto justo. No podemos seguir poniendo costes a las empresas que son inasumibles. Y ustedes, si quieren destruir Europa, la destruyan. Pero a mis empresas americanas, dejen de tocarles las narices con sus regulaciones basura. Y ese doble frente, desde el exterior, Estados Unidos, y desde el interior, quienes cada vez están más preocupados por esta deriva hacia la nada, pues al final va a obligar a la Unión Europea a rectificar, y a rectificar a fondo. Lo que pasa es que se resisten, siguen ahí, a ver si podemos, y por dónde podríamos meter para poder hundir más empresas y más sectores europeos. Algún día habrá que preguntarse a cambio de qué están hundiendo la economía europea. ¿Cuántos de estos políticos que se dedican con la excusa del planeta a destruir empresas, destruir puestos de trabajo, destruir el futuro de los europeos, cuántos de estos políticos cobran del exterior? ¿Cuántos cobran de Rusia? ¿Cuántos cobran de China? ¿Cuántos cobran de países árabes? ¿Y cuántos trabajan en eso por ideología? Por ejemplo, pues, hombre, porque son infiltrados de alguno de los satélites del comunismo internacional. Algún día espero que tengamos esa respuesta. ¿Cuántos políticos han estado trabajando en Europa contra sus propios ciudadanos por dinero o simplemente por odio a Occidente?
Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es hablamos de Bruselas, que prevé dar más de 7.400 millones a Egipto en los próximos 2 años para fortalecer la cooperación estratégica. Esta noticia la voy a unir con una que se ha hecho muy viral en los últimos días, y es en cómo Bruselas ha anunciado la expansión del programa Erasmus al norte de África y también a Oriente Medio. ¿Cuánto dinero va a destinar a este propósito? 42.000 millones para facilitar esa llegada masiva de inmigrantes. También hoy publicamos una noticia de Rubén Pulido sobre inmigración, y es que el gobierno de Sánchez está ocultando que el 70% de la inmigración ilegal que llega a la península, a Baleares, a Ceuta y a Melilla procede de Argelia y Marruecos. Esto desmonta el discurso del gobierno, que insiste en presentar esta inmigración ilegal como una respuesta a conflictos, hambre o guerras. Y también este jueves hablamos de Madrid. Hoy analizamos las últimas declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje en Estados Unidos, en el que ha presentado la capital como, palabras textuales, la puerta de Europa. Sí, analizamos que Madrid es puerta de Europa para inversores extranjeros e inmigrantes, ilegales y legales, mientras los madrileños y las personas que viven en la ciudad no pueden ni siquiera pagar un alquiler. Recomiendo también, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.